Entonces, aquí tenemos, digamos, tres sistemas de pensiones. Uno es el privado, que es el que manejan las AFP. Las AFP son empresas privadas que administran los fondos de la gente. Pero todavía hay uno público, que es el que administra el INPEC y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. No han desaparecido. Todavía hay gente que cotiza en el INPEC, 6.000 personas. Ese sistema no es privado. El INPEC es una institución del Estado y el Seguro Social también. Y hay un tercero que es el de las Fuerzas Armadas, que es el ITFA, que tiene otra particularidad. Yo me voy a referir aquí, me imagino que esa es la lógica del conversatorio, más al tema de las AFP, y lo voy a relacionar con el INPEC y el Seguro Social, porque el de la Fuerza Armada tiene otra particularidad. Vamos a ver, ¿cuánta gente? Les voy a dar algunos datos. ¿Cuántas personas están cotizando? La palabra cotizar lo que quiere decir es que todos los meses aporta de su salario y el patrón pone una contribución y eso va al fondo. ¿Cuántas personas están cotizando en el país? Están cotizando 735.000. Este es el último dato que tenemos de la Superintendencia del Sistema Financiero al mes de julio. 735.000 personas cotizan todos los meses o están cotizando al menos todos los meses, porque hay alguna gente que no lo puede hacer cada mes, pero lo hacen de vez en cuando, pero están registradas como cotizantes. De esas 735, 727, o sea el 99%, cotizan en Confía y Crecer, o sea, cotizan en el sistema privado. Y 8.000, o sea el 1%, cotizan en el INPEC y en el Seguro Social. 99% en el sistema privado, y 1% en el sistema público. Ahí hay un problema, que lo vamos a explicar más adelante. El sistema tiene como tres grandes falencias, tres grandes problemas graves. El sistema de pensiones. El primero es la poca cantidad de gente que cotiza. Esas 735.000 personas son el 25% de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? La que tiene de 16 a 60 años y o trabaja o busca empleo. O trabaja o busca empleo. Y no trabaja. O sea, trabaja o está desempleada. ¿Cuánta es esa población? Esa población se está acercando a los 3 millones y apenas está cotizando el 25%. Estamos hablando de que el 75% de la población económicamente activa no puede ni soñar con una pensión, porque para tener una pensión hay que cotizar durante 25 años y llegar a 60 años los hombres o 55 en el caso de la mujer. Ya eso da una idea de la gravedad, la baja cobertura. Este es el concepto, baja cobertura. No sé si voy muy rápido. No, vamos bien. Vamos bien. Baja cobertura, poca gente cotiza. Pero además de la gente que está cotizando, de ese 25%, de esos 735.000, el 40% no se va a pensionar. Está cotizando, pero no tendrá pensión. ¿Por qué no tendrá pensión? Porque para recibir una pensión tiene que combinar dos condiciones: 60 años y 25 cotizados, o 55 y 25. Cuando esa mujer llegue a 55, tendrá 8 o 9 años cotizados, o 7, porque no cotiza de manera permanente. Y cuando ese hombre llega a 60 y le faltan 15 años de cotización, ¿a cuánto tendrá que llegar? A los 75, si es que vive. Es decir, que tenemos un problema de baja cobertura y de baja intensidad en la cotización. En otras palabras, de ese 25% que cotiza, se va a jubilar un 15. Quiten un 10 que no tendrá pensión. A ese 10% le van a devolver su dinero cuando llegue a los 60 años o cuando llegue
a los 55, que es el derecho que tiene. Cuando usted llega a la edad biológica, usted puede pedir que le devuelvan su dinero. Pero no puede recibir pensión si no tiene los 25 años cotizados. Bien, ahí hay un problema humano grave. Que todo el mundo debería tener derecho a una pensión. Y aquí estamos hablando de que el 85% de la población económicamente activa no tendrá pensión. 75% porque no cotiza. Y un 10% lo que cotiza pero no llegará a las 25. Ok, ahí hay un primer problema. ¿Y a qué se debe la poca cantidad de gente que cotiza? Esto tiene que ver con la característica del mercado laboral. Este no es un problema del sistema de pensión, aunque influye. No está totalmente desconectado, pero es fundamentalmente la característica del mercado laboral. ¿Qué queremos decir? Que en el país la mayoría de la gente trabaja en lo que le llaman sector informal. Y el que trabaja en el sector informal no cotiza. Una persona que tiene una compusería está cotizando. Y la persona que trabaja en la compusería está cotizando. No está cotizando. Una persona que trabaja por cuenta propia, que vende en la calle, es una persona que está en la edad de la población económicamente activa y trabaja, pero está desconectada del sistema. ¿Saben cuántas personas trabajan por cuenta propia? En el país, según la encuesta del 2015, 800.000. Es decir, que hay más personas trabajando por cuenta propia que las personas que están cotizando en el sistema de pensión. Lo otro es en el campo. En el campo la gente no cotiza. En el campo trabajan un poco más de 500.000 de personas. En el sector agropecuario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Un poquito más de 500.000. Lo que están cotizando a la seguridad social son 13.000. Una persona que produce granos básicos, ¿qué tiene que ver con el tema de pensión? ¿Está cotizando a una AFP? ¿A una persona que corta café, que corta caña? Ni siquiera para la seguridad social, por si se enferma, cotiza. Entonces, ahí hay un primer problema grave. En 1998, cuando surgieron las AFP, de cada 100 personas de la PEA cotizaban 25. Estamos en el 2018. ¿Cuántos años han pasado? 98, 2008, 2028, 20 años. De cada 100, 25 cotizan. O sea que sigue siendo lo mismo. Y una de las promesas que se hizo con las AFP era que iba a aumentar la cotización. Quiero aclarar un concepto aquí. Yo estoy hablando de cotización. Hay algunas personas que confunden, y se lo voy a decir para que si ustedes oyen este término no se vayan a confundir. Una cosa es estar afiliado a una AFP y otra cosa es cotizar en una AFP. Desde que una persona saque el DUI y la afilia. Los afiliados son más de 3 millones, pero el que está afiliado no tiene nada que ver, es que usted se afilió, ¿está bien? Son más de 3 millones, los que cotizan son en las AFP 727. Pero hay más de 3 millones de afiliados. Entonces no se mide la cobertura por afiliación, se mide por cotización. Por eso decimos 25% de la pena. Ok, sigue el segundo problema. No sé si tienen alguna pregunta, un comentario, si tienen que precisar algo. Si voy muy rápido. Vamos bien, maestro. Segundo problema que tenemos del sistema. El segundo problema es las pensiones bajas. El primero es un problema humano, mucha gente fuera, el segundo también. El 80% de la pensión, de la gente que está recibiendo pensión, alrededor del 80% están en la mínima. La mínima son 207. ¿Qué hace usted con 207 dólares? Pagar servicios básicos mínimos. Andan por ahí el 80%. Aquí hay gente que tiene pensión de $4,000. Pero yo estoy hablando de la mayoría. La mayoría tiene pensiones bajas. Una persona, una mujer que tenía 36 años en 1998 y la pasaron a una AFP y se jubila hoy. Si sus salarios son $1,000, si ella trabaja aquí y gana $1,000, la pensión le va a salir en 250 o en 240.
Las pensiones son el 22, 23, 24% del último salario. Del último. O sea que si su salario hoy es $1,000, prepárese para 240. Y si es de 500, ¿cuánto será esa pensión? Si es su salario de 500, hoy, la AFP le va a dar a usted una pensión más o menos de $120. Pero usted va a recibir 207. Usted no va a recibir 120. Hay que darle 107. ¿Quién pone el resto? El Ministerio de Hacienda. Porque la pensión mínima no puede ser menor de 200. Si en la AFP no llegó ahí, si llegó a 200, a 180, de todas maneras usted no se da cuenta. Usted recibe 207. Lo que usted no sabe es que la AFP pone una parte y el gobierno pone la otra parte. Bien. ¿Por qué yo dije una mujer que tenía 36 años en esa época? Porque ese grupo de 36 para abajo era lo que le decían los obligados, que lo pasaron obligatoriamente a la salud. Las pensiones están saliendo bajísimas. $1,300 su salario le sale de 280. Es una cosa terrible. Entonces tenemos pensión baja. ¿A qué se deben las bajas pensiones? Las bajas pensiones se deben a 3 razones. Primero, los bajos salarios. La mayoría de los salarios del país no están en $1,000. La mayoría de los salarios del país son pequeños. Tenemos un salario mínimo que está en 304 en el área urbana. Y hay otra gente que ganan 350, 400, pero tenemos un país con bajos salarios. Segundo, se debe a las altas ganancias de las AFP, la alta comisión. Eso lo voy a explicar más adelante. El dinero que le agarran a ustedes de su cuenta como comisión y que le da una alta ganancia. Entonces su fondo disminuye por la alta comisión. Esa es la segunda razón, porque este negocio es privado. Las AFP no administran sus dineros gratis, lo administran con ganancia. Y la ganancia sale de su cotización. Usted le da un dinero a alguien para que se lo administre, y esa persona le cobra y le saca una ganancia. Este año esa ganancia va a andar por los 30 millones. ¿De dónde sale ese dinero? Nosotros. De la cotización. Entonces, ¿qué cuenta alta va a tener ahí? Esa es la segunda razón. Y la tercera razón de las pensiones bajas es un cambio que hubo aquí en 1998, cuando aquí no había AFP todavía. En 1998 solo existía el seguro social hasta ese año, de ahí para atrás. Antes a usted le calculaban su pensión, antes de 1998, de la siguiente manera. Me calculaban el salario de los últimos, el promedio de los últimos 3 años. De los últimos 3 años. Vamos a suponer que mi salario promedio de los últimos 3 años me daba $1,000. Yo tengo 1,200, tenía 1,000, tenía 800. El promedio da 1,000. Y de eso me daban el 70%. Entonces me salía de 700. Hoy no me calculan el promedio de los últimos 3 años, sino de los últimos 10. Entonces, si yo gano hoy 1,200, mi promedio de los últimos 10 puede ser 500. ¿Está bien? O puede ser 400. Una cosa es el salario hoy y otra cosa es el promedio de los últimos 10 años. Y de ese promedio me dan el 70%. Por eso, si gano $1,000, me está saliendo de 250, más o menos, a nivel nacional. Puede haber una persona que se pase 10 años ganando $1,000. Si se pasa 10 años ganando $1,000, entonces le sale de 700. Esa es una excepción. Yo estoy hablando de los datos nacionales, no de las particularidades. Los datos nacionales. Bueno, cuando yo hablo de $1,000, estoy hablando de salario de lujo. Estoy utilizando nada más para hacer cálculo. Un salario de lujo en el país. Ajá. Pero ¿qué pasa si la persona llega a los 60 años, en caso de un hombre, y sabe que le van a dar esa cantidad y decide no jubilarse? ¿Y eso se ve en ese caso?
si tiene 60 años y 25 cotizados, si combinó las dos cosas, la combinó, tiene dos caminos, o se jubila o sigue trabajando y cotizando. ¿Para qué va a seguir trabajando y cotizando? No te va a dar No cambia. 5 años después. Ahora, si no tiene combinadas las dos situaciones, si tiene 60 pero tiene 24 trabajando o 23, tiene un chance. Pedirle a la AFP que te devuelva el dinero. Ahora, si te devuelve el dinero, digamos que tengan $40,000 ahí, 50,000, montas un negocio, pero no eres pensionado. De manera que cuando ese dinero se acabe, tú no tienes derecho a la pensión mínima del Estado. Y el entero es completo. No, te lo dan entero, de un solo, te lo deben dar de un solo. Yo llego y digo, ya yo tengo 60 años y tengo 23 trabajando, yo no quiero trabajar más, deme mi dinero, ok, tenga sus $40,000. Lo saco, pero no soy pensionado. Como no soy pensionado, el Estado no se hace cargo de mí. Yo tengo que pensarlo bien, porque si puedo tomar otra decisión, trabajar un año más para llegar a 25 y tener 61 y recibir una pensión. Vamos a suponer que esa pensión sea de 220, que además me va a durar 7 años. Eso dura, pero cuando se acabe, si yo vivo 3 años más o 12, el Estado me ampara, me da la mínima, que son 206. Así que hay que pensarlo bien, si retiro el pisto o si sigo trabajando, es un tremendo lío, de todas maneras es miseria. Porque si retira $40,000, ¿qué va a hacer conmigo? Eso es la opción de cada quien. Ajá. Yo le estoy describiendo el sistema. Sí, sí. Está bien. Yo quiero cerrar con una propuesta. Yo había entendido también que el porcentaje que le da la AFP a uno es porcentual de acuerdo a X cantidad de años. Los primeros 5 años, no sé si era el 5%, creo que iba subiendo hasta llegar a los 10 años uno. Era porcentual. Vamos a ver. Eso es otro punto que tiene que ver con la reforma que se aprobó. Que es que si usted tiene 10 años trabajado, ya puede comenzar a pedirle a la AFP que le haga un autopréstamo. ¿Está bien? Pero ese es otro punto. ¿Está bien? Ese es un autopréstamo de su dinero. ¿Cuánto es el porcentaje más que a los 10 años? Tiene que tener más de 10 años trabajados. Si usted tiene 15 años trabajados, hoy usted puede ir a la AFP y tocar la puerta y decir, présteme el 25% de mi dinero. ¿Está bien? Pero es un préstamo. Cuando usted se vaya a jubilar, la AFP le va a decir, acuérdate que te presté $8,000. Tiene que ponérmelo hoy. O me trabaja 5 años. ¿Está bien? Ahí usted tiene que pensar, pero no me refería ahorita al autopréstamo. Me estaba refiriendo a una persona que quiere retirar su dinero. El autopréstamo usted sigue cotizando. Retirar el dinero, la condición es que tengo que tener la edad biológica. Es decir, ningún hombre con menos de 60, ninguna mujer con menos de 65 puede retirar su dinero de la AFP. Pero si llegó a 55 y tiene 20 cotizados, puede retirar el dinero. Retirar. Ok. Retirarlo todo y dejar de cotizar. Pero para hacer el autopréstamo no tendría que tener una cierta límite de edad. Sí, no había límite de edad, pero como esa fue una propuesta demagógica que hizo la NEP, porque a la gente parece que le agradaba, ¿verdad? Ellos le hicieron propaganda a la NEP. Ahí yo tengo un dinero, el dinero es mío y yo me lo presto para una prima, para una vivienda, que suena bonito, ¿verdad? Entonces la vendieron. Y como se aprobó, el FMLN no le dijo que no, lo dejó en la reforma. Cuando hicieron el cálculo, porque la ANEP no hizo ningún estudio, la ANEP hizo una propuesta política. Cuando hicieron el estudio, la superintendencia del Banco Central se dieron cuenta de que si toda la gente que tenía más de 10 años cotizado, se hacía un autopréstamo, se acababa el dinero en las AFP. Entonces el reglamento le puso restricciones. Ahora usted tiene que tener, una mujer, 54 o 53 años. Y ya, pero el reglamento comienza a ponerle restricción a una ley. Yo no sé si eso es constitucional, no soy abogado, pero le pusieron una serie de límites para que no lo retiraran todo, no hicieran.
Entonces ahora está más complicado. Ahora sí tengo 12 años cotizados, pero tengo 40, no puedo hacerme el autopréstamo. Aunque la ley dice que puedo. El reglamento me dice que no. Que tengo que tener 59 o 58 años. Ya fue. Bien, no sé cómo vamos con el tema. Voy a resumir, antes de darte la palabra, dos problemas tocados: baja cobertura y baja pensión. Me quiero referir a un tercero, que es gravísimo, que es el problema financiero del sistema. Ajá. Sí, más que todo, ¿de dónde ocurrió este modelo prácticamente? ¿Cómo vino este modelo? Y porque se menciona de que Chile fue uno de los pioneros en esto de las pensiones, pero se menciona también que Chile estaba pasando por una crisis muy fuerte en ese sistema. Terrible, sí. Ahí voy a entrar ahora. Perfecto. Voy a entrar en esta parte. ¿Cuál es el tercer problema del sistema de pensiones? Es el problema financiero. Pero es el problema financiero del Ministerio de Hacienda, o sea, del gobierno. Para el gobierno, este sistema es un dolor de cabeza económico. Se lo voy a explicar. No para los dueños de las AFP. Hasta 1998, decíamos, aquí solo había Seguro Social y el INPE, sin incluir el INPE. INPE 75, Seguro Social venía en 69, el tema de pensión. Aunque el seguro se creó en los años 40. ¿Cómo era que funcionaba y cuál fue el cambio? ¿Y qué provocó en términos financieros? Ustedes, su salario en aquella época, antes de 1992, si usted trabajaba en el gobierno, de su salario le quitaban el 4.5%. O sea que si usted ganaba $100, le quitaban $4.50. Y el gobierno ponía $4.50. ¿Cuánto da eso? 9. ¿A dónde iba? Al INPE. Si usted trabajaba en una empresa privada, digamos almacenes y más, de su salario le quitaban el 1.5%. El Estado ponía 0.5%. No debía poner nada, pero ponía, porque usted trabajaba en el sector privado. Y el empresario ponía 1.5%. Ese dinero iba al Seguro Social. Aportaba más el del Estado que el del sector privado. Okay, pero iba ahí, a las dos instituciones. Ninguna de esas dos instituciones tenían dueños. No es como Confía, que es de Cristiani, de Simán, etc. De capital extranjero, o Crecer, que es de los Poma, o las dos Chigüeñas. No. Estas son dos instituciones. Agarraban ese dinero y lo metían en una gran caja. Y usted no tenía una cuenta individual con su nombre. Pero sí se sabía cuánto usted aportaba. Porque no es lo mismo ganar $1,000 que ganar 200. ¿Verdad? Ok. Y ese dinero caía ahí. ¿Qué hacía el Seguro Social con ese dinero? Hacía 3 cosas. Debía hacer 3, pero hacía 4. La ley decía que debía hacer 3 cosas. Uno, con ese dinero debía sacar un porcentaje chiquito para funcionar. Obviamente, el Seguro Social que tiene en un edificio tiene que pagar energía eléctrica, agua potable, salario o no. O sea, un porcentaje no llegaba ni el 0.5% para funcionamiento. O sea, prácticamente nada. Segundo, pagarle pensión a la gente que se jubilaba. De manera que si el compañero se jubilaba, se pagaba su pensión de ese fondo. Pero cuando él se jubila, él deja de cotizar. ¿Quién está cotizando? El hijo. Entonces de la cotización del hijo se paga la pensión del papá. Y cuando el hijo vaya de salida, ¿quién está cotizando? El nieto. Y cuando vaya de salida el nieto, una generación va de salida y otra cotiza. Por eso se llamaba solidario. No era de cuenta individual. Tenía ese nombre. También se le llamaba de reparto. Entonces se pagaban pensión y sobraba dinero. Llevo 2 usos: sacar el gasto administrativo, pagar pensión, y todavía queda dinero. Con ese dinero que quedaba, que le llaman reserva técnica, ese es el concepto, es el dinero que queda después de pagar pensión y cubrir el costo de administración. Lo que queda se llama reserva técnica.
ese dinero se invertía. ¿En qué se invertía? Bueno, la colonia Centroamérica, por ejemplo, se creó un préstamo, creo que del INPEC, proyectos de vivienda, inversiones de cualquier tipo, a empresa privada o al sector público, para que el fondo creciera. O sea, el Seguro Social le podía hacer un préstamo a una empresa constructora para que construyera vivienda y la empresa constructora le pagaba con un interés, ¿o no? Entonces el fondo crecía. Se invertía el dinero, la reserva técnica. Esos eran los 3 usos permitidos por la ley. Lo mismo el INPEC. Pero había un cuarto, que era que una parte de ese dinero se lo robaban funcionarios del gobierno. Este no era permitido por la ley. Pero los casos de corrupción en los gobiernos del 75 al 98, incluyendo el de Majano, ¿se acuerdan de Majano? Majano dicen que se murió, pero le llegó 4.5 millones de dólares. Robo en el Seguro Social. Pero eso no es un problema del sistema de pensión, es un problema del control. Si va a utilizar eso para robar, esa es otra cosa. Y a pesar del robo, había dinero, tenían bastante dinero esas instituciones, o sea que la cotización permitía pagar pensión, porque no tenían fin de lucro. ¿Qué sucede? Que más adelante, en el año 96, aprueban el sistema privado de AFP, que entra en vigencia en 1998, y surgen 5 AFP. Y de inmediato mueren 3, no, muere 1, y otras 2 se funden con otras y quedan 2. Eran 5, quedaron 2. Confía y crecer. Entonces le dicen a la gente en 1998, si usted tiene menos de 36 años hoy, se me pasa a la AFP. Escoja la AFP, pero se me va para la AFP. Ya no puede cotizar ni en el Seguro Social ni en el INPE. La única libertad que usted tiene es decir si es en confía o en crecer, pero tiene que irse. Y le dijeron, como usted cotizó durante tantos años este dinero, ese dinero se lo vamos a mandar para allá. Y allá le van a abrir una cuenta individual suya, que va a crecer mucho. Mucho. Confíe en que se la vamos a hacer crecer. ¿Verdad? Para que cuando usted se pensione le salga de $3,000 y viva 25 años. Esa es la promesa. Vamos a pasarlo para allá. Pero usted no tiene opción si tiene menos de 36 años. Al que va de 36 a 50 mujeres y 55 hombres, le dicen ustedes pueden decidir si siguen en el público o se pasan al privado. A ese grupo se le llama los octavos. Cuando ustedes oigan un debate en la tele ahí, que los economistas comienzan a hablar, ellos creen que eso es científico, pero es una tontera, y convierten términos como si fueran ciencia. Los octavos, que es la persona que decidía si se iba al sistema privado o si continuaba en el público. Es el gran concepto. Opción. ¿Qué hizo la mayoría de esa población? De más de 36 a 55 hombres y 50 mujeres. Se pasó a las AFP. Alguna gente porque creyó que de verdad le iba a ir mejor. Otra porque la obligaron. Si usted trabajaba en almacenes Simán, ¿qué le dijo Simán? Pásese a crecer o no. Pásese a crecer porque yo soy dueño de crecer. Tal vez no se lo dice, pero medio lo obliga. Y otra gente porque se descuidó. Le daban 3 meses para decidir. Si llegaban 3 meses y un día, al día siguiente usted se daba cuenta que estaba en crecer. O sea, lo pasaba. Entonces el grueso pasó para allá. Y le dijeron a los hombres de más de 55 y a las mujeres de más de 50, ustedes se me quedan en el sistema público. ¿Por qué a esto no lo pasan acá? Al privado. Lo dejan en el público. Porque estos van de salida. ¿Verdad? A esto hay que pagarle pensión pronto. Y tiene 58 años entonces, y confía y crecer, necesitan ¿cuántos años sin pagar pensión? Hasta ahora ningún hombre de 36 años se puede jubilar. A ningún hombre confía y crecer le están pagando pensión por vejez.
Porque un hombre que tenía 36, hoy tiene 56. Tiene 56. 36 en el 98. Más 20. O sea, solo es dinero, 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 dinero. Y una mujer que tenía 36, hoy sí ya comenzaron a jubilarse el año pasado. La primera generación. La primera generación. Y se han dado cuenta que si ganan $1,000, le están dando $240. Yo se lo cuento porque a mí mismo me llegan correos. Yo a la bancada del FMLN le he pasado un montón de correos de gente que me dice, y si lo tiro para allá, ¿para qué? Señor Villalona, yo lo he visto, no sé qué, no sé cómo vivo mi correo. Y yo gano tanto, y me ha salido esto, y explíquenme cómo es este rollo. Terrible. Entonces, a los que van de salida, que se queden en el público. La juventud para el privado. Y los optados sí pasan para acá. A los optados sí ya le han dado pensión, A esos que se pasaron de manera optada. Bien. ¿Voy muy rápido? Otro cambio. Ajá. Y aquellos especiales que pensionaron con pensiones altas, hubo un grupo también. Ya lo voy a tocar, que es parte del tema financiero. Luego plantean lo siguiente: ahora usted no va a poner de su salario el 4.5, sino 6.25. Y a los que trabajan en el sector privado ya no van a poner 1.5, sino 6.25. O sea, van a cotizar más. Y el patrón pone más. El Estado también le suben la cotización. Y hay otro cambio. Antes usted se podía pensionar con 55 años de edad y 15 cotizados. O 60 y 15. Ahí le dicen no, es 55 y 25. O 60 y 25. Y en el 2006 hicieron otro cambio. Antes usted se podía cotizar con 30 años, se podía jubilar con 30 años cotizados y menos de 60. La llamada pensión anticipada de vejez. Eso lo quitaron. Hoy un hombre que tiene 40 años cotizado y 58 años no se puede pensionar, porque hoy solo vale la edad. Tiene que esperar los 60. Bien, voy muy rápido. Esto es como un cuento. Para entenderlo, es un cuento. Ahora surge una pregunta que tiene que ver con el tema financiero. Si yo saco gente del Seguro Social y del INPE, saco al 90 y pico %. ¿Cuánto cotiza uno hoy aquí? 99%. Y lo pongo aquí en las AFP. Y aquí dejo la persona jubilada y la que se va a jubilar. ¿Qué va a pasar financieramente en el Seguro Social y en el INPE? Se acaba. ¿Van a entrar en crisis financiera o no? Se acaba. Porque le está Ya quitando no los está cotizantes y le está dejando los jubilados. Los jubilados. Que me alimente el sistema. El Seguro Social va a quebrar en el tema de pensión y el INPE va a quebrar. ¿Está claro? Sí. Lo que hacen la reforma. Los dos tienen que quebrar, porque mueven cotizantes para acá y dejan jubilados acá. ¿Cuándo quebraron los dos? En el año 2001. Le voy a dar el siguiente dato. En 1998, de cada habían 6 personas cotizando por una jubilada en el sistema público. 6 cotizando por una jubilada. Hoy hay una cotizando por 10 jubilados. Se lo repito. Antes había 10 cotizando por una jubilada. Un sistema funciona cuando tiene 4 por 1, o sea que estaba por encima del equilibrio. Y hoy tiene un cotizante, o sea 8.000 cotizantes tiene el Seguro Social del INPE y 100.000 pensionados. ¿La pueden pagar ellos dos? ¿Quién la paga entonces? El Estado. Lo voy a poner aquí. El Ministerio de Hacienda tiene que asumir este problema. Bien. En el año 98 habían 338 millones de dólares de reserva monetaria, de reservas técnicas. ¿Se acuerdan que yo les decía? Costo administrativo, pago pensión y me queda un dinero. 338 millones. Lo estoy dando en dólares. El dinero era en colones.
338 millones de dólares en el año 98 de reserva para prestar, para invertir el Seguro Social y el INPE. Es como hablar hoy de 3.000 millones de dólares. Había dinero. En el año 2001, ¿saben cuánto había de esa reserva? Cero. ¿En qué se acabaron? En pagar pensión. No reciben cotización y pagan pensión. ¿Quién gobierna en el 2001? Francisco Flores. Y Flores se pone la mano en la cabeza. Dice, se acabó el dinero en el Seguro Social y el INPE. ¿Quién le va a pagar pensión a 100.000 personas? Cotizaban, había 98.000 pensionados en esa época. Y ya no había reserva. Entonces, Flores dice, esto lo va a resolver, el pago de aquí lo va a resolver el Ministerio de Hacienda. ¿Y de dónde saca el dinero el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda no debería pagar la pensión a nadie. Nunca en su historia había pagado pensión. ¿Quién paga la pensión de un jubilado de una AFP? La AFP. ¿Quién debe pagar la pensión de un jubilado del INPE? El INPE. ¿Y del Seguro Social? ¿Y qué tiene que ver Hacienda con esto? Estas son instituciones autónomas y estas son empresas privadas. Pero levanta la mano el Ministerio para resolver este problema. ¿Y de dónde saca el dinero Hacienda? Bien, de los tributos. El principal es el IVA, que le da al gobierno el 45% del dinero. Luego está la renta, que le da un 40%. Y luego tenemos los otros tributos, o sea, de la recaudación de la gente. Pero no alcanza. Entonces Paco Flores decide vender bonos. ¿Saben lo que son los bonos? O damos una explicación de un bono. Brevemente. Un bono es esto. Mira. Un bono es un papel así como este. Uno oye también a los economistas hablando de bonos, como si fuera algo del otro mundo. Este es un bono, un papel así. Usted le pone a ese papel una cifra, 100 millones. Le pone aquí el logo de la presidencia de El Salvador. Le pone aquí la firma de Salvador Sánchez Serén. Y le pone la firma del ministro de Hacienda. Ese papel vale 100 millones. Ese es el bono. ¿Quién decide que se haga ese papel? La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa con 56 votos decide que el Ministerio de Hacienda emita este papel. Entonces el Ministerio de Hacienda tiene un papel que le llama bono y lo vende. ¿A quién se lo vende? Bueno, vamos a suponer que se lo vende a ella, que es empresaria. Ella agarra el papel y le da al Ministerio de Hacienda 100 millones. Y el Ministerio de Hacienda él lo paga en 20 años, depende del tiempo, en 15, en 12, con un interés. ¿Está bien? Ese es el famoso bono. O se lo puede vender a un empresario extranjero o a un banco. Bien, entonces, ¿qué decide Flores? Vender bonos. Resulta que si el FMLN no levantaba las manos, no hubiera habido bonos, porque los bonos requieren 56 bonos. Y el Frente ya tenía para el año 2001, andaba por encima de los 30 diputados. Pero el Frente levanta la mano. Y entre el 1 y el 4, Paco Flores vende bonos por 611 millones. Estos datos son exactos. Usted puede decir de dónde me lo saqué, que usted lo recuerde, porque de esto vivimos, hablando de estos temas. 611 millones. Y paga la pensión del sistema público. Y llega a SAC. ¿Qué hace SAC? No, pero en este tema tiene que seguir vendiendo. Y entre el 2004, 5 y 6 vende por 600. ¿Cuánto lleva? 1.211. Ese dinero todavía está pagando. Porque un bono vendido a 20 años en el 2001, ¿cuándo vence? En el 2021. Se lo va a pagar el nuevo gobierno. Lo va a terminar de pagar. Hasta el 6. Pero en el 6, cuando se presenta el presupuesto del 7, el Frente dice, no doy los votos. Por los votos. A partir del 7 no doy los votos. Y también lo decide Cambio Democrático. Estos datos. Eran 5 diputados. Dijeron ustedes que hablaron del sistema público, han llevado una crisis a Hacienda, busquemos una solución al sistema de pensión. Ahí se plantea por primera vez una reforma. Pero Tony Saca dice, no quieren dar los votos por los votos. No hay problema, nosotros conseguimos el dinero.
sabemos cómo lo conseguimos. Vamos a conseguirlo de otra manera. Y aprueban con 48 votos, solo PDC, PCN y ARENA. Una cosa que le dicen fideicomiso de obligaciones previsionales, fideicomiso de pensiones. ¿En qué consiste? Consiste en que este es el Seguro Social y el IPE. Estas son Confía y Crecer. Consiste en que Confía y Crecer le van a prestar del dinero de ustedes para pagar la pensión del Seguro Social y del IPE. O sea, un dinero que usted tiene en una cuenta individual. Me dijeron que la tienen en una cuenta individual. Va al Seguro Social y de ahí le pagan la pensión a un diputado del PCN de apellido Machuca. Y usted todavía cree que tiene una cuenta individual. Todavía le dicen que usted tiene una cuenta. Es suya. Bien, entonces, antes de que llegue al Seguro Social y al IPE, el dinero pasa de Confía y Crecer al Banco Multisectorial de Pensiones, hoy a Bandesal, y lo administran el Ministerio de Hacienda y Bandesal, y de ahí lo pasan para acá, y de ahí se pagan las pensiones. ¿Y quién tiene que pagar ese dinero a las AFP? No lo paga ni el Seguro, ni el IPE, el Ministerio de Hacienda. ¿Es una deuda o no? Esa deuda se aprobó sin 56 votos. Es inconstitucional. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén y Chafí Jandar presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Pero la Sala de lo Constitucional de aquella época lo declaró constitucional. Y desde entonces, el Ministerio de Hacienda le pide prestado a las AFP para pagar pensión del Seguro y del IPE. Y así terminó Saca. ¿Cuántos años le faltaban? 7, 8 y 9. Y llegó Funes y esto no cambió. 5 años. Y llegó Serén y no ha cambiado. Ahora hay una reforma que la voy a comentar que tiene un pequeño cambio. Y en este jueguito, ¿cuánto le debe hoy el Ministerio de Hacienda a Confía y a Crecer? 4.000 millones de dólares. 4.000 millones. Pero le ha pedido prestado más de 6.000. Lo que pasa es que además de que le pide prestado, en el presupuesto pone el pago. Le pide 600 y le paga 200. Le pide 600 y le paga 250. Le pide, sí, es como que usted tenga una tarjeta y saca y paga. Bien, un tremendo endeudamiento. Entonces el gobierno se endeudó con 1.211 de bonos, ¿se acuerdan? 4.000 a las AFP, no son bonos, pero es endeudamiento. ¿Cuánto lleva? 5.200. Aquí vamos a terminar perdiendo la cuenta, porque me faltan otras cosas. En el año 2003, por primera vez se jubila una persona de una AFP. Una mujer que se pasó de manera voluntaria y tenía 50 años. O un hombre que se pasó de manera voluntaria y tenía 55. ¿Cuánto tenía en el 2003? Si lo hizo en el 98, ya tenía 60 y ella 55. ¿Está bien? Ese es el grupo octavo. Y se pensiona. Y cuando se da cuenta esa persona de la pensión que le sale, como antes le salía el 70% de su último salario, ahora le sale el 25%. Ganaba $1.000 y le sale de 250. Y le ha llegado la información a Flores de que las pensiones están saliendo mal de las AFP. Hemos engañado a la gente, claro, porque ahora es el promedio de los últimos 10 años. Y como es una cuenta individual y la AFP cobra una comisión de la que no he hablado cómo funciona, entonces Flores dice, eso es injusto. ¿Cuánto le hubiera salido en el Seguro Social? ¿Cuánto gana esa persona? Pregunta. $1.000. ¿Cuánto le hubiera salido allá? Más o menos entre 650 y 700. ¿Cuánto le está saliendo aquí? 250. Es injusto, hay que darle los 700. ¿Cuánto se necesita para pasar de 250 a 700? Necesitamos 450. ¿Quién lo pone? El Ministerio de Hacienda. Para completar, a 2 octavos. ¿Ok?
y se va a Flores y llega Saca y Saca dice lo que hizo Flores estuvo muy bien, le complementó la pensión a la gente, entonces a esa gente no le está saliendo tan mal, a este grupito. Y Saca le dice al ministro de Hacienda, pero ¿qué sucede cuando se acabe el dinero de la AFP? Porque el fondo de la AFP no es vitalicio, las pensiones antiguas eran hasta que te murieras, hoy es la AFP hasta que te dure el fondo. Y le dice el ministro de Hacienda, bueno, el de la AFP le va a durar 8 años, le va a durar 7, y cuando se acabe, esa persona se va a quedar solo con los 450, ¿verdad? Desaparecen los 250 y baja a 450. Eso es injusto, dice Saca. Cuando eso ocurra, el Ministerio de Hacienda que le dé los otros 250, o sea que asuma los 700, decreto 100. Entonces Hacienda lo paga todo y la persona es jubilada de Confía. El dinero se acabó en Confía y Hacienda asume todo. ¿Cuánto le ha costado esto al Ministerio de Hacienda? Estos 2 decretos. Yo no tengo el dato actualizado, tengo una desactualización como de un año. Estaba en 3.800 millones, hoy debe superar los 4.000 millones, que ha estado pagando Hacienda. ¿Y saben de dónde lo saca Hacienda para pagar esos complementos? De préstamos que le hacen las AF. Las AFP le prestan para que le paguen a los del Seguro Social y a los del INPE. Le prestan para que le den el complemento. Y le prestan para que le den el otro complemento cuando se acaba un desastre financiero para el gobierno. Para el gobierno. No para los dueños de las AFP. Y ahora, usted mencionaba que luego lunes no puedo hacer nada. Ahora seré tampoco. Bueno, yo voy a tocar un poco la ¿Cómo reforma. podríamos hacer para revertir esto de que Sí. Hacienda no asuma la responsabilidad cuando le compete a otros, que están enriqueciéndose ellos y no asumen la responsabilidad? La salida es la vuelta a un sistema público, para mí es la vuelta a un sistema público, pero antes de entrar en ese punto, quiero completar la historia. He hablado de 3 problemas: cobertura, pensión baja y un problema financiero para el gobierno. En medio de todo esto, los dueños de las AFP se han ganado alrededor de 330 millones y los dueños de las empresas de seguro alrededor de 300. Estamos hablando de 630 millones y este año se van a ganar otros 30, porque yo tengo los datos hasta julio y ya se ve por dónde va la ganancia. Bien, entonces quiero explicar este asunto, porque cuando yo hablo del problema financiero, me estoy refiriendo al problema financiero que se le generó al Seguro Social y al INPE y que se le trasladó a Hacienda. Las AFP no tienen problema financiero. Las AFP cotizan 727.000 y le están pagando pensión a 60. O sea, tienen 11 cotizantes por un pensionado. El que está en crisis es el sistema público y lo asume Hacienda. Bien, ¿cómo es este asunto entonces? El tema de las AFP y de dónde viene. Este tema de sistema privado solo existe en 17 países del mundo. Aquí en Centroamérica no existen AFP ni en Nicaragua ni en Costa Rica. Y en Sudamérica tampoco, solo en Chile. Había en Argentina, pero lo eliminaron. Eso se lo inventó un chileno, que es la persona más inteligente que ha habido. Yo no sé a ustedes, pero a mí me dijeron que la persona más inteligente que había dado la humanidad, eso me dijeron cuando yo estudiaba, era de que Isaac Newton. Yo creo que fue superado por el que inventó una AFP. Porque una AFP es el único negocio del mundo que no puede tener pérdida. El único negocio. Si usted monta una mueblería mañana y a usted le baja la venta, usted puede quebrar. Todos los negocios tienen riesgo, menos la AFP. Vamos a ver por qué. Miren cómo que funciona la AFP. Y lo voy a decir cómo está hoy. Usted trabaja y gana $100. ¿Está bien? Gana $100. Le descuentan hoy 7.25 y la UE por 7.75. ¿Cuánto da eso? $15. Eso va a una cuenta suya en Confía. $15. Pero Confía agarra de ahí $1.90, que es el 12.6%. Pero
Esos son millones de dólares. Usted está hablando de una cotización. Agarra el 1.90, que es el 12.6. En un año, esos son más de 100 millones de dólares que la AFP agarra. En un año. El año pasado fueron 125 millones. De todo ese dinero que cayó en Confía y Crecer, agarraron de comisión 125 millones. De comisión. Con este jueguito de un dólar con 90 centavos de cada 15 dólares por persona. En un año, 727.000 personas, una cotización que no es de 100 dólares, son 125 millones. ¿Y qué hacen con los 125 millones? Pagan salario a su personal, ¿verdad? Agua, energía. Y pagan el impuesto sobre la renta, le pagan el impuesto al gobierno porque son empresas. Y se quedan con una ganancia. La ganancia es de 30 millones. Pero le mandan a una empresa de seguro una cantidad prácticamente igual, otros 30 millones. O sea que la ganancia son 60. De los 125 que agarraron, sacan una ganancia de 60. 30 para ella y 30 para empresas de seguro. Ustedes no sé si saben que cuando le descuentan de su salario para la AFP, ustedes no solo están dándole ganancia a la AFP, sino que parte de ese dinero va a un seguro, pero no es por si usted se enferma, es para asegurar ese dinero por si hay una quiebra de las AFP. Como no han quebrado, tienen 20 años dándole dinero a una empresa de seguro para proteger su dinero. Y las empresas de seguro se han ganado casi la misma cantidad. Y son los mismos dueños. Y las empresas de seguro, los dueños son los mismos. Confía, cuando surgió, Cristiano. Seguro Sisa, Sisa Vida, Cristiano. Crecer, Baldochi, Dueñas, Regalado. Banco Agrícola, Cristiano y Cucatrán. Seguro Sisa Vida, y hace Suiza y hace Suiza Vida. Y Crecer también Simán, dueño de la Centroamericana de Seguro. En aquella época del Banco Salvadoreño, que hoy tiene otro nombre, creo que era Vivienda. Ellos vendieron eso después, en el 2008, pero son socios minoritarios. Ellos siguen ahí. Bien, entonces, 60 millones, ¿cuánto da eso? En 20 años. Yo estoy hablando de 60 millones el año pasado. En 20 años eso ha dado más de 600 millones. ¿De dónde ha salido esa ganancia de más de 600 millones? De la cotización de la gente. Si eso lo hubiera administrado el Estado, sin fin de lucro, sacando el gasto administrativo, pero no ganancia, y sin robarse, sacando el gasto administrativo, ¿de quiénes fueran los 600 y pico de millones? De la gente. Y prestado en 20 años, sería más de 2.000 millones de dólares. Ese dinero, si ustedes quieren saber dónde está, vayan a Nicaragua y van a encontrar en la carretera de Managua a Masaya, de Masaya a Managua, de Managua a Masaya, almacenes Simán. O vayan a Costa Rica y van a ver Metrocentro. O vayan ahí a Guatemala y van a encontrar almacenes Simán. Ahí está el dinero. Ustedes tendrían 2.000 millones de dólares si lo hubiera administrado el Estado, porque estuviera aumentado. Se estima que un fondo de pensión se duplica cada 10 años con los préstamos. Bien, pero eso es ganancia. Entonces, fíjense bien, la AFP no es como un banco. En un banco yo deposito $100 y el banco me da una tasa de interés, digamos que me pague 4, mi dinero crece, pasa de 100 a 104. ¿Qué hace el banco con los $100? Lo presta a 15, hace negocio, pero el dinero mío no baja, sino que sube, y él hace negocio. No estoy hablando bien del banco, lo que quiero decir es cómo funciona. Hace negocio, pero el banco tiene riesgo. Si me paga 4 y no encuentra quién prestarle a más de 100, puede tener un problema financiero. Las AFP no son como bancos. Las AFP, si usted le da $100, no le paga 4, sino que le quita
el 12.6%. Su dinero pasa de 100 a casi 87. Su dinero no sube, sino que baja, porque la comisión, y de la comisión saca la ganancia. De esa comisión saca la ganancia. Y el resto del dinero que queda, su dinero ya cayó. Ya cayó de 100 a 87. Pero ahora usted tiene que confiar en que esos 87 van a volver a ser 100. O van a ser más de 100. Porque ella lo va a prestar a un interés para que crezca. Por eso se llaman así, confía y crece. Y a la AFP, ¿qué le importa esos 87 dólares? Si ya sacó la ganancia. Un banco recibe depósito y paga. Y tiene que prestar para ganar. La AFP recibe depósito, saca la ganancia, ¿y qué le importa el dinero que queda? Si se lo pide el gobierno, se lo presta el gobierno. No está empeñada en hacerlo crecer porque no es dinero suyo. Entonces es el único negocio, la única empresa que tiene la ganancia asegurada, porque la asegura con la comisión. Entonces queda un dinero ahí. Ese dinero de ustedes no aumenta, porque lo están prestando a alrededor del 3.5%. Le están quitando un 12 y lo prestan a 3.5. Entonces, a usted le llega el estado financiero y usted cree que tiene más dinero, pero es por la cotización, que está cotizando. Pero lo que le quita la AFP supera el crecimiento de su fondo por el préstamo. O sea, están jodidos y jodidas. Esa es la verdad en este tema. Fíjate que en Chile no funcionan igual. El negocio viene de allá, pero en Chile funcionan como banco. La AFP no cobra comisión, sino que recibe los fondos, le paga interés y luego presta. Aquí no, aquí las AFP no ganan con los intereses del dinero que prestan, sino que ganan con la comisión. Por eso no les interesa, le da igual prestar a 13 que a 12, que a 1, que a 2, o no prestar. Incluso le da igual prestar y que no le pague. Da igual, porque ya la ganancia está. Es un negocio genial. Bien, ¿a cómo estaban prestando su dinero en el año 2000? A 13%. ¿Qué pasó en el 2001? Comenzó la dolarización. La tasa de interés bajó a 6. De manera que ustedes tuvieron una pérdida enorme. Y cuando Saca dijo que le prestaran al gobierno para pagar aquí, dijo, le van a pagar, el gobierno le va a pagar con una tasa de interés que se llama LIBOR, más 0,75. Eso daba 6. En el año 2008 la LIBOR cae a 1, más 0,75. 1,75. Ahorita anda por 3 y pico. O sea, es un desastre. Lo que usted acumula es poco. Por eso, cuando usted se jubila, le sale pensión baja y le dura poco tiempo. Esa es la realidad. Bien, entonces aquí ha sido un negocio privado que llevó a la quiebra al sistema público. Primero, las dos instituciones públicas. El IPE va a durar hasta que termine el último cotizante. Le quedan 6.000. Y hay 2.000 en el Seguro Social. Cuando se jubila el último hay que cerrar el IPE. Y el Seguro Social, cuando se jubila el último, hay que cerrar la unidad de pensión del Seguro Social. Y ya Zorro habrá jubilado. Ahorita son 100.000, pronto van a ser 106.000, 107.000, menos la gente que muera. Y aquí no va a haber ni un centavo, ni un centavo. Entonces, se ha hecho una reforma ahora para lo siguiente. Se ha hecho una reforma para aliviarle al gobierno este problema. ¿En qué consiste la reforma? Además de que ustedes ahora ponen un punto más y el patrón un punto más, ahora la AFP, que antes se quedaba con 2.20, ahora se queda con 1.90, la comisión es menor. Eso es cierto, bajó la comisión. Lo voy a poner con un ejemplo de 100 dólares. Gano 100 dólares, me descuentan 7.25, la UE pone 7.75, ¿verdad? 15. Confía, agarra 1.90. ¿Cuánto queda? 13, 10. Ese es mi dinero. Pero ese dinero me lo dividen en dos cuentas. Una cuenta individual de 8, 10.
y una cuenta colectiva de 5. Y mi pensión me va a salir de la suma de 810 más 3 de estos 5. 810 más 3 son 1110. Me va a mejorar un poquito, porque antes andaba en 1080. Un poquitito me va a mejorar la pensión. Sin duda, me puede salir un poco más alto. Y si la pensión cuando me salga baja de la mínima, me dan este 2. ¿Está bien? O si vivo más de 20 años, me dan este 2. Pero por el momento, 810 más 3. Ok. Ese es el punto. Y con estos $5 que caen aquí, que es más del 30% de los fondos, se va a pagar la pensión del Seguro Social y del INPE, sin que se tenga que endeudar el Ministerio de Hacienda. Sin duda, la reforma le ha hecho una gran ayuda al Ministerio. Todavía no está resuelto, pero el Ministerio ya no tiene que conseguir 600 millones de préstamos de las AFP, sino que va a salir de esta cuenta que se llama colectiva. O sea que hemos vuelto al sistema antiguo en esta cuenta. ¿Se acuerdan que era colectiva? Y sigue la individual. Ahora están las dos. Y entonces hay un alivio para sí. Hay un alivio para sí. Sin duda el alivio para Hacienda es bueno, porque si el Ministerio de Hacienda quiebra, eso significa que hasta el presupuesto de la UE hay que bajarlo de 85 millones, ¿verdad? O sea, no es bueno que el Ministerio de Hacienda tenga una crisis financiera. Eso se irradia en todo, es peligroso. Entonces esta parte está bien. Quiero referirme a las cosas que me parecen bien, después a las que no me parecen bien de la reforma. Lo otro que me parece bien es que ahora, por las cuentas inactivas, las AFP no cobran comisión. Hay gente que cotizó 8 años, pero hoy no tiene empleo. Tiene 5 años sin empleo, cotizó 8. Las AFP cobraban comisión por ese dinero. Aunque usted no cotizaba, seguían cobrando comisión. Entonces ahora la reforma prohíbe el cobro de comisión. El que tiene cuenta inactiva es positivo. Ese es uno de los puntos que me parece bien. El otro punto que creo que está bien es que la AFP también le cobraban a usted el 1.5 de la pensión que le otorgaban. O sea que si le daban 2.40, le estaban cobrando comisión durante 25 años, durante años, y luego le pagaban una pensión. Y si su pensión es de 250, le quitan 1.5. Ahora decidieron que le quitara 0.5. Debieron quitárselo todo, ¿verdad? Pero digamos que ahí hay un aspecto positivo. ¿Dónde está lo negativo? Lo negativo está ahora en que usted pone $1 más, pero su ahorro aumenta en 30 centavos. ¿Está bien? Usted antes ponía 6.25, ahora pone 7.25 de cada 100. Pero antes le quedaban 10.80, ahora le quedan 11.10. Entonces, puede mejorar su pensión, pero no compensa. Porque usted pone un 30% y solo 30. Pone $1 y solo 30, salvo que viva más de 20 años, porque le baje de la mitad. Esto no es positivo. Y lo otro que me parece negativo es a la gente que está recibiendo pensión hasta 2 salarios mínimos, le están descontando el 3%, $600. Y de 600 a 800, un 5. De 800 a 1000 y pico, un 7. Y de hasta 2000, un 10. Ese descuento no es para la AFP, es para el fondo solidario, para que de ahí se pague la cuenta del Seguro Social y del INPE, pero a costa de los pensionados. O sea, enfrenta el problema financiero, pero a costa de los pensionados. Hay otro aspecto positivo de la reforma que se me olvidaba, que es que ninguna pensión ya puede ser de más de $2.000. Esa es la pensión máxima que puede haber. Esto es positivo por lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo. Un hijo de poco, que trabaja en DIDEA, o un nieto que trabaja en DIDEA, tiene un salario de $50.000 o de $40.000. Ellos le pagan esos salarios a sus familiares para abultar el gasto, tener menos ganancia y pagar menos renta, y el dinero queda en familia. Bien, ese muchacho con $40.000 de salario
le toca una pensión, si se jubila de confía de $10,000. Pero si además ese muchacho es de los octavos, tiene derecho a que el gobierno le dé un complemento. ¿De cuánto es el complemento? De otros 15,000. Entonces hoy con la reforma, ¿se acuerdan del complemento? Entonces con la reforma a él no le puede salir de más de $2,000. Por lo tanto el gobierno no le tiene que dar ningún complemento. Esto ayuda al gobierno. Claro, esos no son casos abundantes, pero son estos casos. El que ya hoy recibe el complemento lo recibe. Bien, ¿qué va a pasar aquí entonces? Dentro de 5 años, el Ministerio de Hacienda va a volver a tener problemas financieros. Esta reforma no resuelve el problema. El Seguro Social y el INPE en 5 años no tienen que ingresar. La carga del pensionado va a ser mayor. Y lo que está saliendo de la cuenta colectiva para pagarle a esta gente no es el 100%, es más o menos el 60%. La otra parte la sigue poniendo Hacienda. De manera que sigue siendo una gran carga para el Estado este problema de la pensión. Hay un alivio, pero no una solución. Segundo, las pensiones no tienen por qué mejorar, tal como están las cosas, salvo que aquí aumenten mucho los salarios o se baje la comisión de la AFP. Y la cobertura tiene que ver con generar más empleo formal. Entonces, eso sigue planteada una reforma. ¿Qué yo haría si yo tuviera la decisión? Si de mi voto dependiera una reforma. Lo primero que yo haría es eliminar Confía y Crecer. No hay negocio privado. Unifico el Seguro Social y el INPE y creo un ente público que administre todos los fondos. Que lo administre sin fines de lucro. Y obviamente un control sobre estos recursos. Una institución del Estado no tiene por qué ser ineficiente ni por qué ser corrupta. Igual puede ser ineficiente una empresa privada. Todos los días vienen quebrando empresas privadas. Y cuando quiebran bancos en Estados Unidos lo salva el Estado. Entonces, el lucro tiene que desaparecer. No podemos darle ganancias de 60 millones a los seguros y a las AFP por año. Eso que quede en los fondos. Esta sería mi primera propuesta. Volver a un sistema público. Segundo, subir la cotización patronal. En Colombia, usted pone el 4% de su salario y el patrón pone el 12%. En Costa Rica usted pone el 5% de su salario y el patrón pone como el 15%. Nosotros tenemos un país donde usted pone casi lo mismo que el patrón. Entonces hay que poner al patrón a poner más para que aumente el fondo. El fondo, porque ningún sistema es sostenible si no tiene una gran cotización. Lo primero es eliminar 600 millones de ganancias y lo segundo es aumentar la cotización. Estas son dos condiciones. Tercero, necesitamos mejorar los salarios, ya no pasa por pensión. 4, la pensión mínima hay que subirla al salario mínimo, está en 2.7, hay que llevarla a 304. Y si mañana el salario mínimo sube a 3.50, que la pensión suba a 3.50. Ustedes dirán, ¿eso va a presionar la finanza pública? Sí, pero para eso se necesita entonces una reforma fiscal que acompañe a la reforma de pensión. El gobierno puede conseguir un montón de dinero, de evasión y de otras cosas. Para ampliar la cobertura hay que darle estímulo al sector informal. Fíjense que un trabajador por cuenta propia no puede cotizar en Confía y Crecer, igual que ustedes, pero tiene que poner el 7.25 de su ingreso más el 7.75 como patrón, o sea, tiene que poner los 15 y usted solo pone 7.25 porque la UE pone el complemento. Entonces no tiene sentido, si tiene que poner los dos para recibir la misma pensión. ¿Cómo se puede resolver eso? Creando un fondo dentro de los mismos recursos que caigan en el sistema público, un fondo para darle estímulo al sector informal. Decirle, ponga 8 de su ingreso y le vamos a poner un complemento de 4. Le va a salir una pensión, tal vez no igual que a los demás,
pero le va a salir una pensión. Es la única forma de aumentar la cobertura. Porque ¿cómo usted pone a cotizar al dueño de una pupusería? O el que trabaja en una pupusería, en una tiendita que está frente a su casa. Tiene que darle algún estímulo. O lo otro es una transformación económica que genere más empleo formal, pero ya eso pasa por un programa económico de transformación del país, de la economía del país. Se lleva más tiempo. Y este es otro elemento que me parece que debería hacerse. Otra reforma es para las mujeres. Si una mujer hoy tiene 55 años y 25 cotizados y va a buscar su pensión, pero tuvo 3 hijos, la AFP le dice, un momentito, usted tiene que trabajar un año más, porque los permisos de maternidad no cuentan como tiempo cotizado. Entonces hay que reconocer los permisos de maternidad como tiempo cotizado, ¿o no? Lo otro es, si yo me muero hoy, le da mi pensión a mi compañera, ¿está bien? Pero si ella rehace su vida y se casa con otro, entonces pierde mi pensión. ¿No creen ustedes que debería mantener la pensión? Debería mantener la pensión. Porque si no, va a tener que decidir entre un nuevo marido o $280. O sea, esa fue una reforma del 2006 que quitaron ese derecho. Y si mañana hereda la pensión del nuevo compañero y es mejor que la otra, que opte por esta. ¿Está bien? Todo eso hay que... Lo otro es volver a poner la pensión anticipada de vejez. Si trabajó 30 años y no tiene 55 y se quiere pensionar, pensiones. Y si quiere seguir trabajando, sigue trabajando, pero que sea opcional. Bien, todos esos cambios se necesitan, pero todo lo que yo estoy diciendo requieren 2 condiciones. 43 votos en la Asamblea Legislativa y el voto del presidente de la República. Si no hay 43 diputados y diputadas que estén de acuerdo con lo que aquí acabamos de decir, entonces estamos haciendo cuentos o estamos haciendo poesía. El problema no es técnico, el problema es de carácter político. Liquidar las AFP es meterse con sectores de la oligarquía y del capital colombiano y del capital panameño. Sí, ya respondió una parte que era eso, es una decisión política obviamente, pero ¿qué le impide al Estado, por ejemplo, tener su propia AFP con otro enfoque? ¿O qué impide que, por ejemplo, así como existen cooperativas que de alguna manera le hacen un contrapeso a los bancos, una cooperativa pudiera constituir una AFP con un enfoque diferente? Eso se puede. En el programa del FMLN que se está trabajando ahorita, se va a conocer pronto, se podrán ver de crear una AFP pública. Eso está bien, pero debe ser aprobada de la siguiente manera, como se hizo en Argentina. En Argentina lo que hizo Kirchner fue lo siguiente: yo no voy a cerrar la AFP privada, voy a crear una pública. ¿Cuánto me cobran de comisión la AFP privada por su dinero? 12.6. La pública le va a cobrar 2. Y usted decide si se queda en la privada o se pasa a la pública. ¿Qué haría la gente? En Argentina la gente se pasó a la pública y estas fueron cerradas por falta de cotizantes. Yo no estoy seguro de que aquí la gente se pase a la pública, porque aquí hay un odio a lo público. La propuesta de Gallego era al FMLN que no fuera obligatorio, sino opcional. El Frente le cogió miedo a esa opción, porque el pueblo está convencido de que lo que es público es ineficiente, de que lo eficiente es lo privado. En eso consiste la concepción neoliberal. Si usted, yo les aseguro que si aquí se plantea la privatización de la URSS y hacen una encuesta, la mayoría de la gente está de acuerdo. Si se plantea la privatización de ANDA, nosotros estamos luchando en contra de eso. Yo no estoy diciendo lo que yo creo. Pero mire, el odio a lo público, de que te va a robar el dinero, de que es ineficiente. Y en este país lo que se han demostrado ser más ineficientes son los empresarios privados. Tienen 26 leyes que les permiten no pagar impuestos. 26. A los
Los exportadores, la DOC cuando exporta zapatos, el gobierno le reintegra el IVA por la materia prima importada, se lo cobre y después lo reintegra. Cuando POM hace un hotel, no paga impuestos durante 10 años, ni IVA, ni renta, ni arancel, ni al municipio. El diario de hoy no paga por la tinta que cobra, que compra, no paga IVA, no paga impuestos sobre su ganancia. Es una cosa tremenda, no, sobre la ganancia ya se modificó, pero no paga IVA, no paga arancel. Si trae una rotativa de Japón, no paga impuestos. Es decir, todos los días viven quebrando empresas privadas. Una empresa privada puede ser eficiente o no, y una pública también, pero la concepción mayoritaria de la gente creo que no es tan favorable a lo público, y eso tiene que ver con una campaña histórica y que la gente también medio verifica algunas cosas en el sector público, como que muchos trámites, muchos, no sé, pero ese puede ser un camino, ¿verdad? Porque sería jodido que a mí me digan, que él me diga: César, te administro tu dinero y de cada $100 te quito 2, y ella me diga: César, te administro tu dinero y de cada $100 te quito 12, y yo prefiero que me lo administre ella, ¿verdad? Es un poco, pero para eso hay que explicarle al pueblo. Y si algo tiene la izquierda es, salvo Mauricio Funes, que es muda, la capacidad de comunicación es casi cero. Fíjense que cuando la UE se hizo gratuita para los estudiantes que vienen de la escuela pública, en este país lo único que lo saben son los que trabajan aquí o estudian aquí. El presidente lo anunció entregando título de propiedad en una línea férrea en Zacatecas, en vez de hacer un evento público en la UES. Eso no tuvo ningún impacto político, nadie se enteró. Entonces es un poco complicado. El que demostró que se puede resolver eso fue Funes, que con un programa de radio destruyó Arena, pero la capacidad de comunicación de Funes no abunda. Pero bien, me entendí más de eso, por lo que tú preguntas, pero esa es una solución también, una AFP pública. También se puede crear una empresa de seguro pública, eso va a estar en el programa de Fred. Pero que haya una AFP pública significa una reforma al sistema de pensiones. Usted lo puede poner en un programa de gobierno y puede ganar la presidencia, pero cuando va a hacer la reforma y se topa que tiene 23 diputados, que Hugo Martínez se topa con que tiene 23 diputados y se requieren 43. Yo ahora que andaba dando vuelta aquí, cuando venía, un señor hablé con un señor que me conocía, me dijo: miren, ¿por qué el Frente no hizo una reforma de pensiones del gobierno? Le digo: porque no puede. Sí, la asamblea. No es el presidente, es un problema de la asamblea. Mira, en cuestión de evasión fiscal, usted mencionó que hay como 26 leyes de evasión al impuesto. No, que permiten no pagar. Ajá, pero ¿cómo podemos hacer una reforma a esa ley que no permite no pagar? Pasa por la asamblea. Cierre político. Todo pasa por la asamblea. Todo lo que tiene que ver con legislación pasa por la asamblea legislativa. Préstamo, bono, hasta cierta donación. Porque mucha gente dice el Frente Nacional, pero volvemos a lo mismo. Todo pasa por eso. Pero bueno, bajando de 31 diputados a 23, hará menos. Lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de la asamblea. Para la gente, para la mayoría de la gente, la palabra de gobierno es el presidente y su gabinete. Y de ahí deben emanar las soluciones. Pero aquí te traban cosas, la sala de lo constitucional. La sala de constitucional le generó un costo de 1.600 millones al gobierno de Sánchez Serén. Le paralizó bonos por 900 millones. 900. Le quitó un tributo a la llamada del exterior que había aprobado SACA, 55 millones por año. Le quitó todo lo que se hizo en el 14, ya lo quitaron. El impuesto a las transacciones bancarias, ya lo quitaron. El gobierno va a perder el año que viene 288 millones. Y la sala ya se fue, con salario de $8.000. Y la gente lucha contra la sala de lo constitucional. ¿Qué tiene que ver la sala? La sala de lo constitucional bloqueó la venta de bonos por 900 millones.
quitó el impuesto a la víctima de accidentes de tránsito, a la llamada del exterior que venía del mando saco. A las empresas evasoras se le puso un impuesto de 1% sobre la venta, lo quitó. Se le puso el 1% sobre los activos, lo quitó. El impuesto a las transacciones bancarias, lo quitó. La reforma al Código Tributario para que el gobierno publicara los nombres, la lista de lo que le deben. Ustedes la han visto esa lista. Por lo menos para que conocieran el chambre, pudiéramos mirarle y decir, miren, Almacenes Imán debe $700.000. Droguería Santa Lucía de Cristiani, 400.000. TCS, $500.000. Tigo, 9 millones. Pollo Campero, Taca, 7 millones. Esos son los que le deben. Y la gente votó por el partido de estos que le deben al Estado, porque todos son dueños de él. Entonces, por lo menos conocerlo, para que le diera vergüenza. Una reforma al Código Tributario que se aprobó. ¿Qué hizo la sala ahora antes de irse? Ya no se puede publicar la lista. O sea que ni el chambre no va a llegar. Bien, entonces tener traba en la sala, tener traba en la asamblea y tener traba en la fiscalía, incluso en el tema de finanzas públicas, por lo siguiente: cuando el Ministerio de Hacienda detecta una empresa evasora, le pone una multa y llega el abogado y le dice, mira, el abogado de Simán, y le dice, mira, evadieron impuestos, pero no paga, sino que va al Tribunal de Apelaciones de Hacienda, que está al lado de donde le pusieron la multa. Y ahí en el Tribunal de Apelaciones de Hacienda, en un mes, le dicen sí, y le ratifican la multa, pero no paga. Va a la sala de los contenciosos administrativos. La sala de los contenciosos puede tomar la decisión en 1000 años, o la puede tomar, no tiene tiempo, o la puede tomar en 6 meses. Si en 6 meses decide que sí y le ratifica, todavía no paga. El caso pasa a la fiscalía, y la fiscalía tiene que investigar. El fiscal tiene en sus manos ahora una lista de empresas que le deben 210 millones al gobierno. ¿Puede cobrar Sánchez Serén? No. ¿Puede cobrar Hacienda? No. ¿Qué hizo el Frente? Presentó una ley que se llama de cobro administrativo, para que el Ministerio de Hacienda cobre sin la fiscalía y sin la sala de los contenciosos. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Desde el 2015 está en la asamblea. ¿Lo van a aprobar? Está difícil, porque los diputados y diputadas que están ahí, de esos partidos de derecha, responden a estos intereses. Entonces aquí se necesita más poder político en la asamblea, de gente que pueda acompañar una reforma a un sistema de pensiones. No tiene que ser necesariamente de izquierda, puede ser gente progresista, gente con cierta conciencia, ¿verdad? Para mejorar esto. Ajá. Bueno, no sé qué más sobre este tema, era lo que yo quería compartirle. Esa decisión que usted presenta para que la gente pueda sacar su dinero de un solo, o que garantice su pensión de por vida con ayuda del Estado. La tradición en nuestro país es de que la gente siempre espera tener algo, pues, al final de su vida, de sus últimos años, no tienen el espíritu empresarial para decir que van a sacar el dinero todo de un solo. Ese es un tremendo problema, porque si un hombre llega a 60 años cotizado y tiene 10 trabajando, necesita 15 de cotización. Esas son las condiciones, eso no ha cambiado en la reforma. Entonces se va a jubilar a los 75, va del trabajo a la tumba con el dinero que le saca. La pensión le va a salir a alguien, ya sea a la esposa o a un hijo que tenía, o a un, ahí, porque hay 5 tipos de pensiones. Una es la de vejez, pero la otra es la de sobrevivencia. Si tiene un hijo de menos de 18 años, o de viudez, o de ascendencia, si un viejito de PCD. Pero está difícil. Por eso decíamos que un 40% de lo que cotizan no se van a pensionar. Al final, ese grupo termina retirando el dinero. Así está el sistema de pensión. Necesita cambios.
Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y también muchísimas gracias al ponente que nos ha dado prácticamente esta cátedra económica a cada uno y una de nosotros, y un aplauso también. Gracias a ustedes.